Bueno, comenzamos entonces la sesión de hoy sábado. Vamos a revisar aspectos que tienen que ver con la calidad de imagen principalmente. Este módulo está centrado en calidad de imagen, lo cual tiene que ver con todos los aspectos de la imagen en resonancia magnética, desde los aspectos que tienen que ver con la calidad propiamente tal, como métodos de cuantificación, pasando por definiciones de la imagen digital y analizando todo lo que tiene que ver principalmente con los artefactos que se producen de distintas maneras en resonancia magnética, que es como un tema muy amplio y que vamos a revisar algunos de los artefactos más comunes y importantes, cómo funcionan para saber cómo solucionarlo. Y por otro punto, y por otro lado, vamos a ver cómo los avances que ha tenido la imagen en resonancia magnética y en general la imagen médica, y vamos a tener algunas presentaciones como de avances, que va a ser de parte de una empresa que es Philips. Vamos a ver también mecanismos de obtención de imágenes, aceleración de imágenes y mejorar calidad de imagen a través de inteligencia artificial también, una charla especial. Y la idea es que podamos tener una noción no solo de la imagen por resonancia magnética, también muy amplia de la imagen médica. Así que bueno, voy a compartir la presentación. Una pregunta, ¿se escucha bien y se ve bien que tengo un láser puesto, no? Sí, profe, se ve bien. Vale, perfecto. Vale, entonces comenzamos y quise empezar como esta parte de calidad de imagen en resonancia, haciendo una introducción de potenciaciones básicas y viendo imágenes, ¿no? La clase pasada vimos un poco los métodos de formación de imágenes rápido, ultra rápido, y la clase anterior revisamos un poco lo que tiene que ver con potenciaciones en imágenes, pero no hemos visto imágenes propiamente tal. Así que vamos a revisar un poco de imágenes. Primero la imagen potenciada ante uno, que la encontramos acá. Hay una imagen, un corte axial y dos imágenes sagitales de cerebro. ¿Cómo se ve la imagen potenciada ante uno? Bueno, principalmente en cerebro se ve así, ¿no? La grasa es hiperintensa, brilla mucho, ya sabemos por qué. El tiempo de relajación de la grasa es bastante corto, vimos sus propiedades. En cambio el agua tiene tiempos que son más largos, entonces necesitamos tiempos de eco más largos para poder ver el agua. Entonces, normalmente el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hipointenso, lo vamos a ver negro, ¿no? Sin señal. Luego podemos mirar un poco más, quizás otra estructura, no sé, si nos acercamos un poco más acá, podemos ver dónde está el láser puesto, el músculo. No se ve mucho músculo, pero en realidad el músculo en T1 es isointenso. Luego podemos ver que la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris no es tan bien definida en la imagen potenciante 1 a diferencia de la imagen potenciante 2, que le vamos a ver un poco más la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Por otro lado, podemos ver el hueso, que en algunos casos el hueso tiene un componente de señal que se va a ver isointenso, y en otros casos se va a ver hipointenso, y en otros se va a ver hiperintenso. Y esto tiene que ver con el tipo de hueso. Normalmente los huesos planos no tienen un componente de médula. Y cuando hay un componente medular, por ejemplo en huesos largos, sí que vamos a ver la señal hiperintensa en T1 y en T2. Y de hecho tenemos que saturar esa señal porque es muy hiperintensa. Y tiene que ver con el contenido óseo que tiene el hueso, ¿no? Lo vamos a ver después en otras imágenes. ¿Qué más podemos ver? Por otro lado, bueno, acá está el seno esfenoidal, el seno frontal. Bueno, los senos en general es aire, así que no hay señal, a no ser que haya una ocupación del seno, ¿no? Por ejemplo, puede haber moco o puede haber una inflamación y eso tiene un contenido proteico que va a ser isointenso y a veces hiperintenso en la imagen potenciante 1. La imagen en general de T1 la utilizamos para ver anatomía. O sea, esa es como la premisa más general. Entonces decimos T1 anatomía y luego decimos T2 patología. ¿Y esto por qué? Porque en T1 el líquido no se ve con señal hiperintensa,
Por ende, si hay un proceso inflamatorio, si hay una lesión, o si hay un proceso que sea expansivo, en T1 no lo vamos a ver tan bien como en T2, que el líquido sí que brilla. Entonces, se fijan, por ejemplo, acá está Atlas Axis, la vértebra, lo que decía anteriormente, y se ve con señal el hueso, porque es un hueso que tiene un contenido de médula amarilla. Miren, fíjense acá, este es un hueso que está justo acá, el esfenoide, ahí está la hipófisis, y esta parte del hueso se llama el clivus, que es parte del hueso esfenoidal y que sí que tiene señal, fíjense, tiene una alta señal en la imagen ponderante 1. O sea, tiene tanta señal como la grasa, fíjense, que es muy parecida a la señal, con la señal de la grasa. En músculo esquelético, la imagen ponderante 1 se ve más o menos así. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Nuevamente, la grasa es hiperintensa. Los tendones, por la conformación que tienen, son fibras de colágeno, entonces nos da una señal alta en resonancia magnética, o sea, da en T1, en T2 y en DP, la señal del tendón es baja, a no ser que haya un proceso patológico. El hueso, como habíamos dicho, acá podemos ver dos componentes del hueso, por ejemplo, este borde negro es la cortical del hueso, que es principalmente formado de calcio, que no nos da señal de resonancia magnética, pero por otro lado tenemos el hueso en la parte más medular, que es médula amarilla, y ya sabemos que eso es grasa principalmente. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, los meniscos tampoco dan señal. Una vez más, los tendones cruzados, tendones colaterales. Bueno, en general, lo interesante acá es el músculo. Y el músculo, como habíamos dicho en la imagen anterior, que se veía un poco menos, es isointenso en T1. Esa es una de las características. Y el líquido no brilla. Pero ojo, que el líquido sinovial, que lo encontramos acá, no es completamente hipointenso. O sea, no es la misma señal del tendón, sino que es isointenso. O isointenso bajo, ¿no? No es ni tan intenso como en densidad protónica como en T2, pero sí que tiene señal. No es una señal completamente como el aire, ¿no? O como el tendón. Sí que hay una señal en el líquido sinovial. Luego, un par de imágenes más de músculo esquelético. Una vez más, vemos el músculo que es isointenso, el hueso hiperintenso, la grasa hiperintensa. No vemos presencia de líquido, tampoco vemos líquido sinovial. Una imagen coronal de muñeca. Vemos una lesión de escafoides, fíjense que es como bastante evidente, una necrosis. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que no hay líquido, músculo se ve isointenso, el líquido no lo vamos a evaluar. Entonces, como el músculo y el hueso, más bien el hueso, tiene una señal tan alta, muchas veces necesitamos saturar la señal de la grasa en la imagen ponderante 1 en músculo esquelético, que son muchísimo más útiles que a veces las imágenes sin saturación grasa, a no ser que queramos ver algo de anatomía que comprometa la grasa. Ahora fíjense, dos cosas, que es un hematoma subagudo tardío, que es la imagen que está a la izquierda, y en la imagen derecha un paciente que ha sido tratado con radiocirugía. La primera imagen del hematoma subagudo vemos que el hematoma en sí, en una etapa de 1 a 2 meses aproximadamente, presenta una señal que va a ser hiperintensa. Y eso tiene que ver con la descomposición de la sangre, que lo vamos a estudiar cuando veamos la parte de difusión. Pero ya nos podemos encontrar que la sangre en general, metahemoglobina, va a ser hiperintensa en la imagen ponderante 1. Por otro lado, tenemos acá una imagen de un melanoma. La melanina es hiperintensa en T1, pero también los cambios cicatriciales después de un tratamiento con radiocirugía y bueno, con radioterapia, en este caso 27 Gray en 3 fracciones, se ve con una alta señal, se ve hiperintenso. Así que hay que tener ojo con los pacientes que se hacen controles de radioterapia, porque vamos a ver la señal y la lesión hiperintensa por los cambios estructurales del tejido. Y luego hay una captación de contraste. Esa otra característica de la imagen ponderante 1 es que el contraste en resonancia gadolíneo
tiene como el efecto de acortar los tiempos de relajación de los tejidos. Entonces, para poder ver el medio de contraste y para poder ver una imagen contrastada, utilizamos siempre imágenes ponderante 1. En algunos casos se puede utilizar una densidad protónica, que lo vamos a revisar en los casos de la artroresonancia. Pero, por regla general, para ver el contraste utilizamos imágenes ponderante 1 y se ve una captación leve del medio de contraste con forma de anillo. Luego, bueno, un poco el líquido sinovial, lo que le había dicho anteriormente, se ve isointenso la imagen ponderante 1. Uno tiende a decir, bueno, el líquido no se ve en T1, pero sí, el líquido sinovial sí que lo podemos ver. Fíjense acá, tenemos una imagen de un absceso, y fíjense la señal que tiene el absceso, no es hiperintensa, tampoco es completamente hipointensa, pero sí que es isointensa, ¿no? Es levemente isointensa. Y luego, cuando hay una captación de contraste, tiene esta forma de captación de las paredes del absceso, que es muy característica del absceso. Y vemos la imagen también ponderante 1, pero esta vez con medio de contraste. Otra imagen ponderante 1, también con medio de contraste, vemos la captación de contraste acá en un meningioma. Entonces, el contraste siempre se ve con la imagen ponderante 1. Fíjense ahora una imagen de abdomen, donde encontramos una imagen 2D axial a la altura del hígado, y nos encontramos que la señal del hígado en T1 es isointensa, ¿no? Hiperintensa podríamos decir que es la grasa, isointensa es la señal del hígado. Y acá al lado hay una imagen ponderante 1, pero esta vez con saturación grasa, y además es una adquisición volumétrica, que es lo que habíamos visto para el estudio de abdomen con medio de contraste. Hacemos una adquisición volumétrica, que habíamos visto que puede ser el VIVE, LAVA, en distintas casas comerciales. Es una adquisición en 3D que permite hacer reconstrucciones en otros planos y me permite hacer muchas adquisiciones, ¿no? Muchos cortes. Y fíjense, la señal del páncreas también es isointensa, al igual que la señal del hígado. No hay contraste aún. Los riñones se ven con una señal más baja que el hígado, que el páncreas, son más bien hipointensos. No tanto como la grasa, fíjense que la grasa no se ve, está completamente saturada con un pulso. Y el músculo, una vez más, lo vemos isointenso. Entonces, ¿qué podemos decir de la imagen ponderante 1? Que va a ser oscuro o hipointenso el aire, el tejido rico en minerales, como por ejemplo el hueso cortical o los cálculos, y la sangre que fluye rápidamente, que nos va a dar una señal que se llama la señal de vacío. Una señal baja va a ser el tejido colágeno, ligamentos, tendones y cicatrices. Tejidos con alto contenido de agua libre, riñones, gónadas, edema, orina, bilis, quistes, líquido cefalorraquídeo. Tejido con alto contenido de agua ligada, por ejemplo, el hígado, páncreas, glándula suprarrenal y cartílago. Bueno, bajo, diría bajo, medio, un poco intermedio, en comparación con la imagen que vamos a ver ahora de T2. Intermedio, tejido proteico, por ejemplo, el absceso que acabamos de ver, quistes complejos y líquido sinovial. Y hiperintenso, la grasa, bueno, la médula ósea de la grasa, los productos sanguíneos, hemos visto la metahemoglobina, y los cambios de radiación y los agentes de contrastes paramagnéticos, en nuestro caso es gadolinium, que puede ser. Pasemos a la imagen ponderante 2. Fíjense que acá hay varias imágenes del cerebro, corte axial y un corte sagital. Y acá quería mostrar un poco, fíjense esta imagen, la primera imagen que está a la izquierda de ustedes, en comparación con la imagen que está al lado de la derecha. Fíjense que esta imagen es muy contrastada. La diferencia entre el parénquima cerebral y el líquido es muy grande. Y esto se provoca con un tiempo de eco muy largo. Pero ustedes, al utilizar un tiempo de eco tan largo como en esta primera imagen, pierden señal del tejido. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, en la imagen que está a la derecha, se ve mucho mejor la señal del tejido. O sea, se ven muy bien los núcleos de la base, se ve muy bien la cápsula interna, se ve muy bien la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. A diferencia de esta imagen que es todo negro. O sea, fíjense que la señal del tejido se parece mucho a la señal del músculo e incluso se parece mucho a la señal del aire. O sea, está más cerca de parecerse al aire que de parecerse a este tejido.
Entonces, ojo con los tiempos de eco en T2, que si son muy largos van a provocar un desfase muy grande de los protones y la señal que van a recoger va a ser muy baja. Entonces el líquido va a quedar efectivamente hiperintenso, porque necesita tiempos de eco largo para poder verse, pero la señal del tejido va a ser muy baja. Entonces, en T2 principalmente tenemos el líquido que es hiperintenso y el parénquima cerebral lo vemos bien, la diferenciación sustancia blanca, sustancia gris. Fíjense en esta imagen que es. El músculo lo vamos a ver hipointenso, con una señal más baja que la señal del músculo que veíamos en T1. La grasa es hiperintensa, tanto en T1, en T2 como en densidad protónica. Y acá es interesante en esta imagen que es un poco más baja, que se ve el cerebelo. Si alcanzan a ver justo donde está el láser, justo al centro, se ve como un punto negro. Eso se llama señal de vacío. Y en la secuencia spin-eco, la sangre no la podemos ver, porque cuando nosotros estimulamos los protones de la sangre en una región determinada, luego cuando queremos recoger esos protones ya se fueron, ¿no? Son protones móviles. Y no dan señal, o dan una señal que se llama señal de vacío. Entonces, este punto negro que está acá es la arteria basilar y ahí justo se ven la subida de las carótidas, que da señal de vacío, que es negro. Acá vemos igual, como veíamos el clivus, que tiene una señal que es hiperintensa, y la señal hiperintensa de la grasa, y el músculo, como también lo hemos dicho, es hipointenso. La grasa hiperintensa aquí de las vértebras, axis, y bueno, los senos también, no hay señal, así que lo vemos sin señal. Acá se ve mucho mejor el músculo entonces, el músculo hipointenso, tendones y colágeno ya hemos dicho que va a ser también hipointenso, y el líquido sí que lo vamos a ver con una mayor intensidad, va a ser hiperintenso. Por eso hablamos entonces que la imagen T2 es una imagen más bien patológica, a diferencia de la imagen T1, porque podemos ver líquido, ¿no? Proceso inflamatorio, etc. Lo mismo, imágenes de músculo esquelético, donde podemos ver el músculo hipointenso, los tendones hipointensos y el hueso con contenido medular hiperintenso, al igual que la grasa, ¿no? Tienen la misma señal. Ahora fijémonos un poco en abdomen. Tenemos imágenes ponderadas en T2 y acá vemos la señal del hígado, que es un poco más baja, si ustedes recuerdan, que la señal del hígado en T1. Tiene una señal un poco más baja. Y los riñones ya tienen una señal un poco más alta, ¿no? Que tiene un alto contenido de líquido. Acá lo podemos ver un poco mejor, una señal un poco más baja del hígado en comparación, por ejemplo, de la señal de los riñones. Músculo, una vez más, también lo vemos hipointenso, la grasa se ve hiperintensa con el líquido brillando, ¿no? Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo y acá tenemos el líquido del componente que esto es intestino. Lo mismo acá, imagen ponderante 2 y una imagen coronal ponderante 2, donde vemos la vejiga con un alto contenido de líquido que es hiperintensa. Y esta es una imagen que no hay que confundirse también, una imagen Haste. Entonces, habíamos dicho que cuando construimos las imágenes, tenemos imágenes que potencian mejor una relajación con respecto a otra, que son las imágenes espineco o turboespineco. Pero nos vamos a quedar con espineco, ¿no? Cuando yo realizo un haste, lo que hago es utilizar un tiempo de repetición muy largo, ¿no? Por ende, un tiempo de eco también que va a ser bastante largo. ¿Por qué? Porque voy a utilizar muchos pulsos de 180, un factor turbo que puede ser incluso más de 100, y adquiero la mitad del espacio acá. Entonces obtengo una imagen con un solo disparo, con un TR, puedo adquirir todo el abdomen. Y una imagen que no tiene mucho artefacto, pero no tiene mucha resolución. Y también algunas lesiones no son tan hiperintensas. Entonces hay que tener ojo, y lo vamos a ver después cuando veamos la parte de patología y de protocolo, que Haste enmascara algunas lesiones a diferencia de utilizar un turbopineco. Así que hay que tener un poco de ojo. Que aunque sí, es hiperintenso el líquido y sí, potencia en un T2, pero en realidad no está potenciando la relajación T2 como tal. Fíjense cómo se ve la sangre, un hematoma hiperagudo de 2 horas, una imagen ponderada en T2. Se va a ver con una alta señal, se va a ver hiperintenso. Fíjense acá la imagen ponderada en T1 de la oximoglobina, que es como parte del ciclo de descomposición de la sangre.
Antes de las 12 horas vamos a ver hiperintensa. Entonces la sangre en este periodo es hiperintensa en la imagen ponderada en T2. Entonces en T2, ¿qué tenemos? Oscuro, lo mismo que en T1, aire, tejido rico en minerales, hueso cortical, cálculo y sangre que fluye muy rápido, ¿no? La señal de vacío. Bajo, lo mismo, ¿no? Tejido colágeno. Bajo intermedio, tejidos con alta concentración de agua, hígado, páncreas, glándulas suprarrenales, cartílago y músculo. Y brillante, médula ósea y grasa. Y brillante, líquidos, ¿no? Principalmente. El agua libre. Y tejido proteico, productos sanguíneos, por ejemplo, la oxohemoglobina y la metahemoglobina extracelular. Diferencias T1, T2, para no confundir, ¿no? Entonces, fíjense, cómo se ve el líquido, cómo se ve el líquido en columna lumbar. Fíjense cómo se ve el disco vertebral. Por ejemplo, en T1 no vemos, lo vemos como todo isointenso, pero acá sí que vemos diferenciación, ¿no? Y sabemos que la composición que tiene el disco es líquida, ¿no? Y tiene un anillo cartilaginoso, ¿no? Entonces sí que podemos ver la composición líquida, ¿no? Del líquido, del núcleo. Acá, por ejemplo, fíjense, hay un disco que está, se dice un poco disecado, está deshidratado. Fíjense, no hay señal de líquido dentro del disco y se ve una pequeña protrusión de L4, L5 y además se ve una disminución del espacio L5, C1 y se ve también una anterolistesis, ¿no? Fíjense el cuerpo vertebral en comparación con el sacro. Acá vemos principalmente que la grasa brilla en ambas secuencias, el líquido no brilla y la médula la evaluamos con líquido o sin líquido. Por otro lado, tenemos el músculo esquelético en T1, el músculo isointenso y el músculo en T2 es hipointenso. El líquido hiperintenso y el líquido hipointenso. Los tendones igual, no se ven en ninguno de los dos, se ve con una señal hipointensa y la grasa hiperintensa. Y en cerebro, bueno, quizás ya estamos más acostumbrados a esta imagen, pero bueno, aquí está bien clara. Lo que les decía un poco en abdomen, ver un poco la diferenciación. Me interesa ver un poco el hígado. Tiene es más bien isointenso en T1, hipointenso en T2. Pasemos a la densidad protónica. La densidad protónica es como un T1 y un T2, ¿no? Tiene características de ambos porque tiene un tiempo de repetición que es corto, como T1, pero tiene un tiempo de eco que es largo, como T2. Hablamos de tiempo de repetición en la densidad protónica que son aproximadamente de 1000 y tiempos de eco que son más o menos de 40. Y nos da más o menos la concentración de protones que hay en una región determinada. Entonces, al igual que T1 y T2, la grasa es hiperintensa y como T2 el líquido es hiperintenso, pero no tanto. Entonces aquí veo un poco de líquido. Bueno, elegí justo la imagen que menos líquido se ve, que es un poco para evaluar el cartílago. Entonces la densidad protónica evaluamos muy bien lo que es cartílago articular. Pero como la grasa brilla tanto, necesitamos hacer una saturación grasa. Entonces un DP con FATSAT, DP con saturación grasa, es la imagen como más óptima para ver cartílago, que se hacen todos los protocolos de músculo esquelético. Los tendones, fíjense, ahí están los tendones, nervio mediano, músculo, al igual que T1 es isointenso, y tendones son hipointensos. La imagen se parece mucho a un T1 en casi todos los componentes, excepto por el líquido, ¿no? Que el líquido lo vamos a ver con una hiperintensidad en relación a T1, pero el músculo se parece bastante. En ambos es isointenso y la grasa es hiperintenso en ambos. Pero hay una diferencia bastante grande también que tiene que ver con lo que decíamos, el cartílago. El cartílago en DP se ve súper bien, pero lo vemos mucho mejor cuando hacemos una densidad protónica. Luego, durante el curso vamos a ver secuencias específicas para ver cartílago, por ejemplo, la imagen de mapping, ¿no? El T2 mapping y el T1 mapping. Fíjense acá, puse una rodilla de un niño, lo mismo que habíamos descrito, y acá está la imagen con una saturación grasa. Entonces saturamos la grasa y podemos evaluar un poco mejor lo que es el cartílago. Una vez más, imágenes de densidades protónicas, esta vez en hombro, un corte coronal, un corte sagital, y ven una densidad protónica con saturación grasa para evaluar súper bien el cartílago y la articulación.
Bueno, esto se hace muy poco. O sea, yo he visto muy poco densidad protónica en cerebro. Fíjense que la señal del líquido ya no va a ser completamente hipointensa, sino que ya se ve señal. Acá, ya se ve señal. No tan intensa como en T2, pero sí mucho más intensa que la imagen ponderante 1. Y lo mismo, ¿no? Músculo isentenso y grasa hiperintensa. Y veamos por último la imagen potenciada en T2 estrella o el T2 considerando las inhomogeneidades del campo, que en realidad es como el T2 más original, ¿no? Porque el campo magnético es inhomogéneo, las gradientes son inhomogéneas y el tejido que estamos estudiando en algunos casos es inhomogéneo. Entonces eso da una caída muy rápida del FIT, de la Free Induction Decay, y podemos potenciar esta imagen considerando las inhomogeneidades del campo, que se llama el T2 estrella, o también le dicen T2 gradiente. Y nos sirve principalmente para poder destacar aún más las inhomogeneidades. Entonces, por ejemplo, hay lesiones que son muy sangrantes. Por ejemplo, el caso que está acá, hay un cavernoma, que genera mucha sangre. Y la imagen T2 gradiente o T2 estrella es muy como la araca, ¿no? Es muy exagerada y la lesión se ve muy bien. Entonces se incorpora mucho en los protocolos, supongo los mayores protocolos de ustedes tendrán esta imagen T2 estrella, pero ahora se ha sustituido con una imagen que se llama susceptibilidad, que la vamos a estudiar también con más detalles, que presenta las mismas características, una imagen gradiente, que potencia las inhomogeneidades del campo. Pero se ve mucho mejor el contenido de calcio, por ejemplo, que a veces en gradiente no se ve mucho, y también se ve mucho mejor los vasos, que en gradiente no lo vemos. Fíjense, y esto también es interesante, que la imagen ponderada en T2, en este caso, la imagen que está acá descrita con el láser, incluye un pulso de 180, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen pulsos de 180, hace que su secuencia sea más robusta a los artefactos ferromagnéticos o las inhomogeneidades del campo. Entonces, siempre que tengan ustedes, no en este caso en particular, porque aquí sí que nos interesa resaltar el artefacto, sí que nos interesa resaltar la inhomogeneidad del campo, pero en el caso que no, por ejemplo, que tenga un implante metálico y no tengan secuencias que les permitan reducir artefactos, la recomendación siempre es utilizar secuencia Spineco y turbo Spineco con factor turbo para poder corregir esa inhomogeneidad, ¿no? ¿Se acuerdan que el pulso 180 lo que hace es refasar los protones? En cambio, en gradiente, el pulso 180 se reemplaza por un gradiente bipolar. Pero piensen que el gradiente bipolar es un campo magnético, que también es inhomogéneo. Entonces, al desfasar y refasar con un gradiente bipolar, aumentan las inhomogeneidades que va a tener su imagen. Luego, en algunos casos también se hace secuencias gradientes en músculos esqueléticos. Fíjense acá hay una muñeca. Y fíjense que interesante cómo se ve el hueso en la secuencia gradiente. A ver si alguien en el chat sabe por qué el hueso se ve así. Se ve como, bueno, primero, con una señal muy baja, pero además se ve como con puntitos o como con rayitas. ¿Alguien en el chat me puede decir por qué el hueso se ve así en la secuencia T2 estrella o gradiente en hueso, en músculo esquelético? ¿No? Pregunta. ¿Por qué el hueso se ve así en la secuencia T2 estrella, T2 gradiente? ¿Por qué el hueso se ve como, bueno, primero con una señal muy baja y después como con rayitas? ¿Alguien sabe? Por su contenido mineral. Sí, por su contenido mineral. Entonces, pero más que el contenido mineral, tiene que ver con el trabeculado óseo y la disposición del trabeculado óseo. Y por eso genera como un poco este efecto que la señal, primero, es muy baja, o sea, no hay señal de hueso casi, y genera como un poco un artefacto, que es por el trabeculado óseo y por ende por el contenido mineral. Así que sí, muy bien. Esta imagen yo lo he visto en algunos casos que la gente lo hace o lo piden cuando no pueden conseguir una buena saturación grasa. Porque si ustedes se fijan, la grasa no se ve. Y pueden hacer una evaluación, por ejemplo, del cartílago. Pero bueno, no es tan óptimo como un DP FATSAT, por ejemplo.
o no es tan óptimo como hacer un STIR, porque en realidad son cosas diferentes las que están queriendo ver, ¿no? Esto tiene que ver más con la potenciación en sí. Entonces, fíjense que no es que tenga incorporado un pulso de saturación grasa, sino que la secuencia es así. El músculo entonces se ve isointenso, a diferencia de la secuencia T2, que se ve hipointenso, se parece más a un DP y a un T1. El hueso ya no lo vemos hiperintenso, sino que se ve con una caída de la señal por este trabeculado óseo, por este componente de mineral que tiene el hueso. Y podemos evaluar el cartílago, pero no es la imagen más óptima para hacer una evaluación. Luego vimos la imagen FLAIR. Esta puede ser T1, T2, pero normalmente lo que nosotros más hacemos es un FLAIR T2, ¿no? Que es un FLAIR que se parece mucho a un T2, pero sin el líquido. Entonces, si ustedes se fijan, es como las características del T1, el líquido no brilla, pero sí que vemos muy bien la diferencia de sustancia blanca a sustancia gris, fíjense, ¿no? Entonces, bueno, es un T2 sin líquido, básicamente por los tiempos que se utilizan, ¿no? Tiene un tiempo de repetición que aproximadamente puede ser 9.000, 10.000 milisegundos. O sea, muy, muy largo. Y tiempos de eco, por ende, también muy largos. Se utiliza mucho esta imagen FLAIR para hacer evaluaciones de enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo una imagen de la esclerosis múltiple. ¿En qué otras partes del cuerpo se usa FLAIR? En algunos casos pueden encontrarse en médula para ver alguna lesión, pero principalmente FLAIR lo usamos en cerebro y tiene que ver con esta capacidad, como no se ve el líquido, podemos ver enfermedades desmielinizantes y además podemos ver infartos antiguos o microinfartos o los microstroke, o nos permite ver algunas características de los infartos, ¿no? Después de un paso del tiempo bastante más largo. Pero principalmente está enfocado a evaluaciones de enfermedades desmielinizantes, ¿no? Como estas enfermedades que son periventriculares que se ven acá. Y por último tenemos el STIR, que es un Short Tau o Short Time Inversion Recovery, que utilizamos un tiempo de inversor corto para anular la señal de la grasa, principalmente, que son entre 130 y 150 milisegundos, un equipo de 1.5 Tesla, y ahora vuelvo un poco a FLAIR, utilizamos un tiempo largo, ¿no? Que son en 1.5 Tesla, 2.500 milisegundos, y cuando el líquido cefalorraquídeo pase justo en cero, acuérdense que volcamos la magnetización, cuando pase justo en cero, enviamos nuestro pulso excitador y no tenemos ningún componente longitudinal para poder excitar, entonces el líquido nos queda anulado. Y en STIR lo podemos utilizar en columna para ver enfermedades que puedan ser inflamatorias, todas las espondilitis. Músculo esquelético también lo podemos usar para ver algún tipo de lesión o para ver líquido principalmente, pero para ver cartílago no. Y en algunos casos se utiliza, por ejemplo, si la saturación con FAT-SAT, que ya lo vamos a estudiar, a veces es un poco complicada cuando hay muchos pliegues, principalmente en el cuello. Entonces podemos utilizar STIR también en cuello, ¿no? O para hacer una evaluación, como nos mostrarán sus compañeros más adelante, del plexo braquial, ¿no? También podemos hacer un STIR ahí, porque como hay muchos pliegues en el cuello, a veces es difícil que quede la saturación homogénea con un FAT-SAT. Y también se utiliza en cerebro, por ejemplo, cuando usted hace una evaluación de nervios ópticos o una resonancia de órbita, a veces como esta interfase con los senos paranasales, con los senos maxilares, ¿no? Seno esfenoidal, el aire, el tejido, el músculo, el hueso, no, o les puede dar una saturación que sea inhomogénea. Entonces podemos utilizar un STIR ahí para poder ver si hay una neuritis del nervio óptico, o sea, otro tipo de lesión a nivel de la órbita, ¿no? Porque tenemos muchas interfaces de tejido. Y últimamente también, unos compañeros también nos van a presentar acerca de esto, se utiliza mucho y es parte del protocolo de cuerpo entero. En algunos centros se hacen como esta imagen de cuerpo entero, junto con una difusión, y es para un poco como un PET, ¿no? Para evaluar lesiones que sean satélite o evaluar metástasis, o evaluar, bueno, otros tipos de lesiones que no voy a entrar acá en detalle. Así que bueno, eso sería un poquito de potenciaciones básicas. La próxima semana ya les mostraremos, bueno, la próxima sesión hablaremos un poco más de potenciaciones de secuencias rápidas, ¿no? Que es la que vimos también, y un poco para ir familiarizándonos con la secuencia.
Entonces, vamos a pasar entonces a la otra presentación que vamos a hablar del espacio K. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer una...